Lo que Dios ha hecho allá, a través de ellos, Dios lo quiere hacer acá. Los milagros, las maravillas, todo eso. Entonces vale la pena escuchar. Por eso les decía que el viernes, si Dios quiere, van a estar ellos también acompañándonos en un tiempo para contarnos de las maravillas de Dios y poder ver también la mano del Señor en ello. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido por una palabra? ¿De verdad han venido por una palabra de Dios? Una sola palabra de Dios viva bastará para salvarnos, bastará para liberarnos, bastará para sanarnos, bastará para transformarnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y dígale: Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Estamos frente a tu mesa. Queremos tomar la cena del Señor dignamente. Y antes de tomar la cena de esa forma, queremos escucharte hablar. Dígale: Señor, en este día yo renuncio a recibir tu palabra como si fuera de un hombre, como si fuera una conferencia, como si fuera una información. Señor, en este día, diga: abro mi corazón, mi mente, mi alma para recibir tu palabra como ella es. Palabra de Dios, palabra viva y eficaz, palabra que transforma, palabra que libera, palabra, Señor, que edifica, palabra que exhorta, palabra, Señor, que restaura, que renueva el espíritu de mi mente. Diga: palabra que me levanta para amar a Cristo, para seguir a Cristo. Dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. Vamos, dígale así al Señor, dígale: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dígale: en el nombre de Jesús, recibo tu palabra con atención para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Levántele un aplauso al Señor por la palabra, amén. El Espíritu de Dios nos ha estado trayendo un concepto acerca de lo que hemos estado hablando en Efesios capítulo 6, versículo 6. Y saltó así como una ventana espiritual, una palabra de Dios que habla de nuestra identidad como creyentes. La palabra de Dios dice que cada creyente es convertido para ser esclavo de Cristo, de Jesucristo. El texto dice así, ¿no? En un contexto que hemos estado trabajando, dice la palabra: esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo. ¿De quién somos esclavos? En una época donde hablar de la esclavitud un poco tal vez ofendible para la carne y ofendible también para ciertos sectores evangélicos, ¿no? Porque la palabra de Dios nos habla de que nosotros en Cristo tenemos una identidad. Tenemos una identidad y es importantísimo saber qué somos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo somos herederos de Dios, somos coherederos de Dios, en Cristo somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. En Cristo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que alguien diga amén a eso. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una identidad que viene para transformar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de enfrentar también las batallas de la vida. Pero también la palabra de Dios nos da una identidad. Y dice la Escritura de que somos esclavos de Cristo. Y esa palabra esclavos, ¿cierto? A los que hemos estudiado acerca de historia, acerca de los movimientos de esclavitud, hay veces le pega un poco, ¿cierto? Al orgullo, ¿cierto? Y trae una dosis de ofensa a la parte humana, y más en una época donde aún la iglesia, mucha parte de la iglesia está siendo pastoreada solamente con el fin de alcanzar sus propios intereses, de alcanzar un reconocimiento, de alcanzar cierto estatus, cuando la palabra de Dios le dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Pareciera
que nos estuvieran como aterrizando. Dígame algo. Ahora, usted se da cuenta en textos como estos, por ejemplo, el mismo que leyó ahora el hermano Julián, primera de Corintios 7, 22 y 23, ese mismo texto habla de esta identidad, o sea, no estoy hablando de solamente un texto, también lo vemos ahí donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, por precio fuisteis comprados, versículo 22, primero para poder mirar este otro, dice la escritura, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo. ¿De quién es? Es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Entonces, este concepto lo viene a uno a revisar otros textos. Ahora, para que usted se dé cuenta, la versión Reina Valera que usted y yo usamos, por prudencia en la traducción original, ¿cierto? Para no ir a ser malinterpretada, en el original aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega doulos, que significa esclavo. Es una palabra más fuerte que siervo. Y por ejemplo en estos textos, Romanos 6:22, dice la palabra de Dios aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos doulos, hechos esclavos de Dios. Qué bendición. El Señor te liberó de la esclavitud, cambiaste de dueño, pero ahora tú y yo somos esclavos de Cristo. Otro texto, por ejemplo, así solamente para revisar, dice, porque el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como amo, como Señor. Dice la palabra, y a nosotros como vuestros esclavos, doulos, como vuestros esclavos por amor. ¿De quién? Por amor de Jesús. Una vez más, ¿cierto? Otro texto que nos habla justamente de esta doctrina dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como doulos, otra vez, como esclavos de Dios. Dígale que tiene enseguida, aunque no parezca, soy un esclavo del Señor. Todos dicen amén. Ahora, Jesucristo utilizó varias parábolas donde él habló justamente también de ilustrar, ¿cierto? A los siervos, llama él, o los esclavos. Y tiene varias parábolas. Los apóstoles y la iglesia original se deleitaba, oído esto, se deleitaban en identificarse de que eran esclavos de Cristo. Cuando usted lea historia del cristianismo, usted se da cuenta que toda la iglesia original del primer siglo se presentaba como esclavos de Cristo. Le preguntaban a la gente, ¿qué es ser cristiano? Y la gente respondía así, de una manera concreta: ser cristiano es ser un esclavo de Cristo. Eso es ser cristiano, ¿no? Y por ejemplo, todos los apóstoles en las cartas, usted curiosamente cuando las empiece a revisar se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo decía, Romanos 1:1, él no se presentaba como el gran apóstol, el gran ungido, el escogido de Dios. No. ¿Sabe cómo se presentaba? Dice, Pablo doulos, esclavo de Jesucristo. Ese era el deleite de la identidad de los hombres consagrados a Dios. El apóstol Pedro tenía también la misma fórmula. El apóstol Santiago, la misma fórmula. El apóstol Judas, la misma fórmula. Ahora, ¿por qué hago todo ese contexto? Para enmarcar para responder una pregunta en esta noche.
¿Cómo es que llegamos a ser nosotros esclavos de Cristo? ¿Cómo fue eso? ¿Sí? ¿Qué tuvo que haber hecho Cristo a favor de nosotros para convertirnos en esclavos de Él? Y para que nosotros formemos esa identidad en nuestras vidas. Vuelvo y repito, no es un mensaje que le va a levantar el ego. Por el contrario, está diseñado para aplastárselo. Gracias por su ayuda, su sinceridad. No es un mensaje para levantar, ¿cierto?, el orgullo. No, es para quebrantarlo. Gracias por ese amén solitario. No es un mensaje para que usted se sienta como, ¿cierto? No. Es más bien para que Cristo sea honrado en medio de esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cómo es que llegaba a ser esclavo? La palabra de Dios nos enseña, mire, en primer lugar, habían esclavos que llegaban a ser esclavos por compra. ¿Por qué? Por compra. La palabra de Dios nos enseña que a los israelitas les era permitido comprar personas para que ellos se convirtieran justamente en personas que les ayudaran en los oficios que ellos necesitaban realizar. Un texto para ello que no aparece ahí. Espérense un momentico. Levítico capítulo 25, versículo del 44 al 46. Levítico 25, 44. Dice la palabra de Dios así: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Era las culturas de aquello entonces se movían bajo esta escala social, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios dice que ellos podían comprar, ¿cierto? Pero también habían unas condiciones en esa compra. Dice la palabra de Dios: también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. El que era comprado era poseído por su dueño. En otras palabras, era una pertenencia absoluta de su dueño al haberlo comprado. Era su posesión. Y todavía más fuerte, el versículo 46 dice: y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. O sea que el que compraba a los esclavos, esos esclavos podían llegar a ser, ¿cierto?, ser esclavos de los hijos de los dueños. Esa es la forma que se expresa ahí. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Leyes de la esclavitud. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que una persona llegaba a ser esclava porque la compraban. Había alguien que la miraba, la observaba y la compraba y llegaba a ser el dueño. Ahora esa persona era pertenencia absoluta de esa persona que invirtió en él. ¿Cómo llegamos a ser esclavos de Cristo? Por compra. El Señor te compró. El Señor te compró. Por eso eres su esclavo. Y es una compra. Ahora mire esto. Lo bien o lo mal que vivía un esclavo dependía por completo del amo, del carácter del amo. En los tiempos de la esclavitud, por ejemplo, de Roma, donde estaba Pablo, los esclavos eran vistos como cosas materiales. No eran vistos como seres humanos. Eran vistos y los compraban y los vendían como vender cabras, como vender ovejas. Y la esclavitud en ese nivel
en el grecorromano donde vivía Pablo era cruel. Por cualquier cosa, por ejemplo, a los esclavos los crucificaban. Ya me adelanté, ¿no? ¿Qué hacían con los esclavos? Los crucificaban. A los esclavos, por ejemplo, en la historia dice que un esclavo le mató la mascota a su amo y por eso entonces los colocaban y les hacían pasar por una cantidad de sufrimientos. Solamente por eso lo crucificó. Otro esclavo que le quebró una copa de cristal a su amo, lo arrojó a un pantano, ¿sí?, lleno de anguilas. Los amos eran crueles. Los dueños de ellos eran crueles. Es más, por ejemplo, cuando había un esclavo que se enfermaba, entonces los amos no querían invertir en él. Entonces lo echaban como al basurero para que se acabara de morir. Los esclavos viejos eran vistos como herramientas inútiles. Y entonces los amos cogían a los esclavos viejos y los botaban porque ya no servían. Esa es la manera como se utilizaban a los esclavos, ¿no? Ahora, la palabra de Dios dice por eso que Jesucristo llevó a cabo una compra. Primera de Corintios 6:20 dice la palabra que Cristo nos compró, ¿sí? Dice la escritura, porque habéis sido comprados por precio. El precio que Jesucristo pagó para comprarnos fue su propia vida, fue su propia sangre. Ahora, lo que usted debe entender es que usted y yo antes le pertenecíamos a otro amo. Su amo y el mío era Satanás, aunque usted no lo crea. Su amo y el mío era el pecado. Y los dos eran amos crueles, porque ellos mueven a la gente a hacer cosas destructivas, dañinas. Ellos pagan mal. Y Cristo, por su gracia y por su amor, nos vio y nos compró con el precio de su propia sangre. Hay una ilustración bonita en el Antiguo Testamento. Creo que es primera. Gracias. La palabra de Dios nos dice que David es un tipo de Cristo. Y en una escena dice la palabra de Dios que David estaba recorriendo el camino, estaba cumpliendo una misión de rescate. Y dice la escritura que David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Y luego dice la escritura que entonces hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y dice que le dieron pan y comió, le dieron a beber agua. Luego dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Mire la escena. Y le digo a David, ¿de quién eres tú? Buena pregunta. ¿De quién eres tú? ¿A quién le perteneces? Y le dice, ¿y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy esclavo, yo soy el siervo de una amalecita. Dice, y me dejó mi amo, me abandonó mi amo. Dice, hoy hace 3 días porque estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? Enfermo. Esa era la cultura. Un esclavo se enfermaba y se abandonaba a su suerte. Pero David en esta hora ilustra a Cristo, que coge personas abandonadas, personas que están débiles, personas que están enfermas, personas que han sido dejadas. Y dice la palabra de Dios que David, como Cristo, tiene misericordia.
Y dice que se acercó a él y le dio de comer, le dio de beber, le compartió, cierto, de los recursos que él necesitaba. Dice, y volvió el espíritu a él. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos dio su espíritu y nos dio vida. ¿Y sabe qué dice la palabra? El versículo 14 dice la escritura: pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos y de Judá, al Negué de Caleb, y pusimos fuego. Ellos habían sido parte de los enemigos del pueblo de David, que habían saqueado. Él había sido de los enemigos de David. Y David tuvo misericordia con ese esclavo. Tú y yo, dice la palabra de Dios, un día fuimos enemigos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y la escritura dice, mire, nuestras vidas dependen de quién es nuestro amo, de quién fue que nos compró. En este caso se ilustra de que Cristo toma a las personas cuando han sido abandonadas, cuando han sido dejadas a su suerte. Cristo se aparece a ellos, se manifiesta a ellos. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia con el Señor. Y cuando estuvimos así, enfermos, dejados, Él nos recogió, Él nos amó, Él nos sanó, Él nos proveyó y luego nos usó para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es un esclavo por compra. El amo de nosotros es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, vamos a ver, una persona llegaba a ser esclavo también por deuda. ¿Por qué? Por deuda. Levítico 25 nos habla de esta parte. Dice la palabra de Dios así: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Una cosa eran las personas que compraban fuera de Israel y otras las que se compraban dentro. Personas que empobrecían y de pronto no podían pagar una deuda, se tenían que vender ellos para que a través de su trabajo poder pagar las deudas. Mire lo que dice aquí, versículo siguiente: como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Dice, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Una ley, ¿no? La ley era que una persona no podía pagar su deuda y tenía que pagarla con trabajo, tenía que venderse. Entonces eso muestra que era un esclavo por deuda. Y el esclavo por deuda entonces tenía que trabajar por obligación. Tenía que trabajar y trabajar hasta que pudiese pagar su deuda. Y dice la palabra que había un límite. Cada 50 años llegaba una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo. Si el esclavo no había podido pagar la deuda, al llegar a los 50 años el jubileo lo sacaba libre. En otras palabras, se le perdonaba la deuda. Dígame algo. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una deuda impagable con Dios. Nuestros pecados han ofendido a Dios y han acrecentado una deuda inmensa que nadie la puede pagar. Que la única manera para ser pagada es creer en la obra de Cristo Jesús. La única manera para nosotros tener el perdón de esa deuda es saber que Cristo fue a la cruz por nosotros y pagó por todos. ¿Por cuántos? Por todos nuestros pecados. Jesús lo ilustró en Mateo 18, ¿se acuerda? Cuando Jesús habló justamente del perdón, dice,
por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, con sus esclavos. Y dice la palabra de Dios, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Y qué digo? Digo, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Dice, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase mire la deuda tan fuerte que era, 10,000 talentos. El tipo le iban a vender su mujer, sus hijos y todo lo que tenía. Bueno, entre tantas cosas, una de las esclavitudes modernas es la deuda, ¿no? El sistema, cierto, corrupto que se maneja hoy por hoy en todos los bancos y en todas las esferas económicas es poder esclavizar a las personas. Y en este tiempo dice que tenía que quedar esclavizado. Su mujer, sus hijos y todo lo que tenía se le quitaba por esa deuda. Luego dice la palabra en el versículo 26, entonces aquel esclavo postrado, oído a esto, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. ¿Será que es posible pagarle todo? Dice la palabra de Dios, entonces que ahí vino el accionar del amo. Dice, entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, subraya estas dos palabritas, le soltó y le perdonó la deuda. Esto hizo Cristo con nosotros. Nos soltó, nos liberó y nos perdonó la deuda. Le hablo a los hijos de Dios porque cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que confesar. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque déjeme decirle que nosotros como creyentes ofendemos a Dios de diferentes maneras. Y una de las maneras, escúcheme esto, más sutiles que el diablo gana ventaja en los creyentes es hacerle pensar que no le ha fallado a Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, por eso dice la escritura que si nosotros pensamos o creemos o confesamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también en la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, Él pagó toda nuestra deuda, todos nuestros pecados, los que habíamos cometido y los que lastimosamente seguimos cometiendo en pensamiento. Hay una canción que me gusta mucho y que dice, muy honesta, ¿no? Dice, Señor, te doy gracias porque no te asustas de mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque no te asustas con lo que yo pienso. No te asustas con lo que yo siento. No te sorprendes, ¿sí? No te avergüenzas de lo que yo pienso de otras personas, de lo que yo miro. Te doy gracias, Señor, porque tú ves por dentro de mí y no te avergüenzas, no te asustas, no te sorprendes y no dices, uy, no, mi hijo como él, no. Una de las cosas lindas que hacían los dueños y los que lograban comprar a sus esclavos es que ellos miraban la condición de sus esclavos. En el caso de Cristo, Él miró tal y cual como somos tú y yo, con todo nuestro pecado, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentimientos, y a pesar de eso, por gracia, nos salvó y nos escogió. Y por gracia no se avergüenza de los pensamientos que pasan por nosotros, los sentimientos que pasan por nosotros, de modo que en medio de nosotros no cabe la hipocresía con Dios. No debe de caber
el legalismo, la religiosidad, ni tampoco la hipocresía y el querer mostrarnos justos delante de Dios. Por el contrario, mostrarnos transparentes y poderle decir: otra vez estoy aquí delante de ti. Necesito otra vez de tu gracia. Necesito otra vez de tu amor. Necesito otra vez de tu sangre. Necesito una vez más que tú, Señor, laves este corazón. Que una vez más, Señor, pagues todas mis deudas. Muchos de nosotros pensamos que nuestra deuda era impagable con Dios, de que habíamos cometido pecados tan absurdos, tan profundos, tan llenos de maldad, y pensamos de que tal vez no teníamos perdón con Dios. Pero ¿sabe? La entrega de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es más poderoso que todos los pecados juntos de la raza humana. Si tomamos todos los pecados juntos, alguien comparó esto: ¿acaso un pez se puede tragar todo el mar? Pregunta. El megalodón, que es el pez más grande según la ciencia, ¿será que un megalodón se puede tragar todo el mar? Dígame algo. Asimismo, los pecados más grandes de nosotros jamás acabarán y dejarán inactiva la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Porque así como el mar es inmenso, así mismo la gracia y el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Y esto es para qué? Para que tú y yo nos presentemos de forma transparente delante de Dios. Y yo le digo: Señor, sí he sido orgulloso. Señor, sí he sido desobediente contigo. Señor, sí he sido descuidado con el Espíritu Santo. Señor, sí he sido descuidado con tu palabra. Señor, sí he sido incrédulo. Señor, sí hay dudas en mi mente acerca de lo que tú me has hablado. Sí hay dudas acerca de... Sí, esa es una parte que usted y yo tenemos que trabajar en la mesa del Señor. Y no ocultarla. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados al saber que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Tu deuda ha sido pagada. ¿Cuántos dicen amén? Tercer lugar, también se llegaba a ser esclavo por conquista. Una persona llegaba a ser esclava por conquista. El texto, segunda de Crónicas 26:20, dice la palabra de Dios así. No es esa. No es esa. La cultura en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, una persona podía llegar a la esclavitud cuando llegaba un conquistador e invadía ese lugar, batallaba contra los que estaban ahí y luego tomaba por botín a las personas que vivían ahí. Las doblegaba y las subyugaba. Entonces ahí esas personas llegaban a ser esclavas por conquista, ¿no? Y era entonces entendible que todas esas personas quedaban bajo el servicio y tributarios del conquistador. Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto también a Cristo. Cristo nos conquistó. Cristo invadió el planeta Tierra. Cristo vino desde el cielo y le presentó batalla a Satanás. Por eso acuérdese de Efesios. Dice la palabra, este sí es, gracias. Gracias, este sí es el texto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Sí ve? Hablando de las conquistas de los imperios. Cuando el imperio babilónico conquistó, ¿cierto? Dice que entonces ellos conquistaron y todos los que quedaban ahí quedaban como esclavos del imperio que conquistó.
Pero en Efesios hay una palabra que me gusta muchísimo, porque a través de esta palabra, cada vez que se la recordamos a Satanás, le damos durísimo. ¿Cuánto le gusta darle durísimo a Satanás? Mire lo que dice Efesios. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hablando de Cristo. Y dice la escritura, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas? ¿De dónde? De la tierra. Y también que dice la palabra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que. Aquí está, ¿cierto? Sintetizada la obra de Cristo. Cristo descendió de los cielos, vino aquí a la tierra con el propósito de presentarle batalla a Satanás en la cruz del Calvario. Al presentarle batalla en la cruz del Calvario, Jesucristo descendió al infierno. En el infierno, en su propia madriguera, Cristo despojó a los principados y a las potestades, les quitó su autoridad, le quitó las llaves de la muerte. Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos, y Cristo, luego de estar aquí discipulando a su iglesia, ascendió a los cielos y se sentó en el trono del Padre para reinar por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está sintetizada la obra del Señor. Pero ¿cuál es el objetivo aquí? Que Cristo vino a conquistar las almas, las vidas que estaban subyugadas por Satanás. Y entre esas estaba usted y estaba yo. Y Cristo libró la batalla. Una batalla que le costó su propia sangre. Una batalla que le costó cada parte de su cuerpo. Su cuerpo fue partido y molido en la cruz del Calvario. Esa fue la batalla. Cuando usted ve la cruz, usted tiene que ver una batalla. Cuando usted ve la cruz, usted tiene que ver una guerra del más alto nivel. ¿Y por qué esa guerra? Por una persona que amaba aquí en la tierra. Esa persona eras tú y era yo. Y Él vino y peleó la batalla. Él vino y venció la batalla. Él vino y despojó de autoridad a Satanás y te rescató, y ahora Él nos conquistó. Tú y yo fuimos conquistados por Cristo, y por lo tanto somos esclavos también por conquista. Por eso somos esclavos del Señor. Pero quiero terminar dándole fuerza a la última parte. ¿Esclavo por qué? Yo le dije al Ministerio de Alabanza que me cantaran esas canciones. Porque el Espíritu Santo en estos días me decía que la gente se está olvidando que son esclavos de Cristo. Que no solamente somos reyes y sacerdotes, somos esclavos. Y un esclavo es propiedad absoluta de su amo. Y un esclavo no pone condiciones con su amo. Un esclavo no mira por sus propios intereses, sino que vela por los intereses de su amo. Un esclavo pierde sus derechos y solamente vela por los derechos de su amo. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que hay otro tipo o otra forma en que las personas quedan esclavas, y se llama esclavo por amor. ¿Cuál es esa? La que está en Deuteronomio. Dice la palabra así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, ¿cuántos años? Al séptimo le despedirás libre. Él se había vendido por justamente una deuda, alguna situación, y le tocaba que pagar su deuda. Al 6.º año tenía que despedirlo, su amo tenía que despedirlo. Pero luego dice la palabra: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Una ley justa. Tenía que compensar el servicio que había dispensado en esa casa. ¿Me ayuda el piano?
Dice la palabra de Dios: le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido. Esa era una ley para el amo. Tenía que bendecirlo, decirle, llamarlo y decirle: mira, tú me has servido, tú has cumplido tus tareas, se cumplió el tiempo, ahora entonces yo te voy a dar generosamente estos recursos, estas provisiones, y te puedes ir libre. Y luego dice la palabra entonces: y te acordarás de que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Era una identidad con el pueblo de Dios que había sido esclavo en Egipto, y el Señor los había rescatado por medio de la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan de la Pascua? Que ellos tenían que inmolar un cordero, y a través de la sangre pintada en los dinteles iba a venir un juicio sobre Egipto, y de esa manera todos los primogénitos de Egipto murieron, y a través de eso Faraón soltó y dejó libre al pueblo de Dios. Y entonces él le recuerda esto, y finalmente dice la escritura así: si él te dijere. El esclavo tenía una opción. El esclavo tenía la opción de irse y quedar libre y decir: ya cumplí mi tarea, ya cumplí mi trabajo, ya pagué lo que tenía que pagar. Pero también el esclavo tenía la opción de decir: no te dejaré. Le podía decir a su amo: porque te amo a ti y a tu casa. Y dice: y porque le va bien contigo. Eso era toda una ceremonia. Y entonces el esclavo venía, y venía el amo y tenía toda la provisión y tenía todos los recursos para despedirlo. Y el esclavo tenía la opción de decirle: no, espérate un momento. Le podía decir el esclavo a su amo: no te dejaré, porque estoy ligado en amor a ti. Te aprendí a amar. Y no solamente a ti te aprendí a amar, aprendí a amar tu familia. Aprendí a amar tu casa. Y además de eso tengo otra razón. Al lado tuyo me va ¿qué? Me va bien. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando él decía eso, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu esclavo. ¿Para cuándo? Será tu esclavo para siempre. Dice la escritura: así también harás ¿a quién? A la esclava. Esta cena del Señor tiene un toque especial, y es este. En este texto hay esclavos por compra, pero muchos de los que eran comprados en contra de su propia voluntad. Habían esclavos por deuda, y aunque se les pagaba la deuda, era también en contra de su voluntad. Habían esclavos por lo que acabamos de ver, también por conquista, y eran esclavos también en contra de su voluntad. Había un solo tipo de esclavo, que era un esclavo por amor. Era el que tenía la capacidad de elegir y decirle a su amo, y decirle: sabes, tú me has mostrado tanto amor, tú me has mostrado tanta comprensión, he aprendido a conocerte. Y el esclavo podía ir delante de su amo y decirle: la verdad, no te quiero dejar, no me quiero apartar de ti, y fuera de eso te amo,
te amo a ti, amo tu familia. Y además de eso, dicen ellos, entonces me ha estado yendo muy bien al lado tuyo. Y hacían una ceremonia. Si él voluntariamente, ya no por obligación, sino voluntariamente iba, entonces iba el amo, lo colocaba al lado de una puerta con una lesna, era una pequeña puntilla, una pequeña o un pequeño alambre filudo, y le abría un hueco en su oreja y derramaba sangre. Con eso había un pacto de sangre, y ese esclavo venía a ser esclavo de él para siempre, para estar siempre con su amo. Wow, cuánto dan gloria a Dios por eso. En esta noche el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo quiere hacer eso con nosotros, pero eso debe ser algo voluntario. A nadie se le puede obligar a hacer eso. ¿Sí? Esclavos por amor. Una historia que ha inspirado mucho es la historia de dos muchachos de menos de 20 años en Moravia, allá en la parte de Europa, y dice la historia que estos dos muchachos creyentes querían ser misioneros. Y en ese entonces de la esclavitud había una isla, las islas de las Indias de Santo Tomás. Había esclavitud y había un terrateniente que tenía más de 3,000 esclavos, y ese terrateniente era ateo y había prohibido rotundamente que entrara el cristianismo ahí. No, aquí no va a entrar ese cristianismo por nada. Los dos muchachos escucharon eso. La única manera para llegar a esa isla era venderse como esclavos. Y estos dos chicos, menos de 20 años, tomaron la decisión de venderse. Tomaron la decisión de venderse como esclavos e ir. Eran muchachos que pertenecían a la clase media alta. Iban a dejar sus comodidades, iban a dejar sus pertenencias, iban a dejar sus familias, pero no les importó, porque el Espíritu de Dios les colocó a ellos amor por esos esclavos, identificarse con esos esclavos. Y entonces ellos llegaron a la decisión de escoger, de venderse e irse. Y cuando ellos estaban en el buque que los iban a llevar hacia las islas, salieron los pastores, salieron la iglesia, salió la familia a despedirlos, ¿no? Y entonces todos comenzaron a llorar y los despidieron, porque ellos sabían que si se iban, no iban a volver. No iban a volver. Y entonces uno de ellos, cuando los vio llorando y cuando los vio en esa actitud, soltó una frase que se ha convertido en un lema para los misioneros. Cuando ellos estaban despidiendo, gritó: para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa por sus sufrimientos. Y se volvieron esclavos por amor. Y se fueron allá a las islas Santo Tomás y se vendieron. Y se sometieron a los abusos. Se sometieron a los maltratos. Se sometieron a las golpizas. Y cuando los esclavos conocieron que ellos, por ese amor abnegado, por ese amor sacrificado, habían ido por ellos para darles el evangelio, la mayoría de ellos recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Tanto dan gloria a Dios por eso. Ahora, ¿sabes?
esa historia es inspiradora. Pero cuando yo estaba mirando esa historia, pensaba en Filipenses 2:5. Cuando dice la palabra de Dios acerca de Jesús en Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de doulos, tomando forma de esclavo. Dios, hecho carne, también se identificó como un esclavo. Dice la palabra de Dios, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y dice la escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, porque eso es un esclavo. Un esclavo está dispuesto a obedecer hasta la muerte. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un esclavo no está para que lo exalten, no está para que lo glorifiquen. Un esclavo está para que lo humillen, para portarse humildemente, para portarse obedientemente, para sujetarse a los planes de su amo. Para eso está un esclavo. Y dice la palabra de Dios, hasta la muerte, y muerte de cruz. Un esclavo está dispuesto aún a ir hasta la muerte si ese es el deseo de su amo. Y entonces ya viene la otra parte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Colóquese en pie. Y este es un llamado a los pastores, y este es un llamado a los líderes, y este es un llamado a los que le sirven a Dios. Recuerda algo: en el discipulado jamás podemos olvidar que somos esclavos. Un esclavo no le exige a nadie. Yo he estado pasando momentos de necesidad de salud, y en un momento me acordé que soy esclavo y yo no le puedo exigir a mi amo que me sane. Si él me quiere sanar, que así sea, y si no, he decidido ser esclavo por amor. Un esclavo no le exige a su amo que lo prospere, que lo bendiga, que lo enriquezca. Si su amo lo quiere hacer, que así sea. Y si no, me someto, me sujeto, y no tengo por qué reclamar nada a mi amo. Soy esclavo por amor. Cuando se nos olvida quiénes somos, comenzamos a entrar, hermano, en una distorsión del evangelio. Comenzamos a exigirle a Dios y pensamos que Dios es el esclavo. Y comenzamos a mandarle a Dios: Dios, haz esto, Dios, haz lo otro. No, espérate un momento. Dios sigue siendo el Señor, y yo tengo que guardar con compostura la posición que tengo en el reino, y sigo siendo esclavo. Te tengo una noticia trascendental. Apocalipsis 22:3 nos dice la palabra que la esclavitud no termina aquí en la tierra. Los esclavos de Cristo permaneceremos siendo esclavos por toda la eternidad. Un día usted y yo, dice la palabra de Dios, estaremos en el cielo, donde no habrá más maldición, y estaremos al frente del trono de Dios, y del Cordero estará en ella. ¿Y sabes qué? Sus esclavos
le seguirán sirviendo a Él en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo los que tienen identidad de esclavos van a trascender. Yo aprendí de esto porque no quiero distorsionar a la iglesia con exigencias a Dios. No podemos obligar a Dios a que nos bendiga. Nosotros tenemos que aprender a tomar la posición que Él nos dio. Y tampoco como siervos obedientes y humildes, yo le he estado recalcando a la iglesia, lo que menos quiere Dios en la iglesia es gente orgullosa, gente prepotente, que le esté exigiendo a los pastores, que le esté exigiendo a los líderes. Dios no quiere eso. Dios quiere gente humilde, sometida. Somos esclavos. No somos los mandamases, nosotros no somos los patrones, somos los esclavos de Cristo. Yo le decía a los hermanos, yo prefiero trabajar con una persona humilde, sometida y obediente, que no sepa nada, que no tenga un título académico, que no tenga un solo peso en el bolsillo, pero que sea humilde, obediente y sometido. Yo puedo trabajar con él y con él vamos a ver la gloria de Dios. Yo prefiero trabajar con alguien así que con una persona que tenga todos los títulos, que tenga riquezas, que tenga casas, que tenga carros, pero que sea orgulloso, desobediente, rebelde. Con esos no se puede trabajar en el reino de Dios. ¡Ah! ¡Qué bendición! Que con esa persona que tiene títulos, que tiene casa, que tiene carro y desarrolló un corazón humilde, sometido y obediente, qué belleza trabajar con ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí. Qué belleza. Somos esclavos por amor. En esos días recordé, y el Espíritu Santo de Dios me decía esto: quiero que hagas un llamado en la iglesia con los pastores, con los líderes y con los equipos de trabajo, y les digas que si no me quieren servir más, no me sirva. Y me dio esta canción que estamos cantando. No es mía, pero me la mostró para cantarla. Y en la canción decía así: yo no quiero rogarle a nadie más. Yo no quiero buscar gente que hay que rogarle para que me sirva. Yo no quiero más eso en casa del rey. Yo no quiero que los pastores anden buscando a la gente y rogándole para que me sirvan a mí, porque no entendieron quién soy yo. ¿Sabe qué dice la canción? Dice: fue tan alto el precio que Jesús pagó. El camino no fue fácil. Diste todo por quien no quería saber nada de ti. Ese soy yo, no sé usted, pero el Señor me anduvo persiguiendo por muchos años y yo no quería saber nada de Él. ¿Y sabe qué dice la canción? No sé qué viste en mí para amarme tanto así. En la cruz clavaste todo y ahora soy libre al fin. ¿Por qué soy libre? Porque era esclavo del diablo, era esclavo del pecado, era esclavo del sistema de este mundo, y Él nos hizo libres. Pero para ahora ser esclavos de Cristo. ¿Y sabe qué dice la canción? Deshiciste mi pasado, de la esclavitud fui rescatado. Nunca podré pagar tu amor. ¿Y sabe qué dice un esclavo por amor? Déjame servirte, mi Señor. Déjame. Señor, estoy enfermo, pero déjame servirte así. Señor, estoy pobre, no tengo plata, pero déjame servirte. Estoy en problemas familiares. Estoy con mi matrimonio pasando dificultades, pero déjame servirte, Señor. ¿Sabe qué dice un esclavo por amor? Tu esclavo por amor yo quiero ser. Servirte a ti. Estoy ligado totalmente a ti. ¿Sabe qué dice la canción? Tu esclavo por amor, y no es por presión, no es por obligación. No vengo a servir a Dios porque es un deber solamente.
No. No me quiero convertir en un esclavo por deuda. No me quiero convertir en un esclavo por obligación. No. Quiero seguir siendo un esclavo por amor. No porque me presione el pastor. No porque me presione el director del departamento. No. No es por presión. Dejaste una marca grabada ¿en dónde? Tiene que haber una experiencia en nuestra vida para uno decidirse un esclavo. Una marca en el corazón. Una marca de sangre, la sangre de Cristo corriendo en nuestro corazón. ¿Sabe qué dice y no me tienes que pagar para quererte? Un esclavo por amor no anda buscando plata, no anda buscando dinero, no anda buscando que lo recompensen financieramente. No, un esclavo por amor no anda buscando eso de Dios. ¿Sabe qué dice? Y no me tienes que rogar para que te sirva. No me tienes que rogar. Pastores, no le rueguen a la gente que le sirva a Dios, porque el que no le sirva a Dios es que no entendió lo que hizo Cristo en la cruz. No entendió cuánto costó el derramar su sangre en la cruz. Qué pereza, hermano, estarle rogando a la gente que le sirva al Señor. Hermano, y el que verdaderamente un esclavo por amor no le ruega. No espera que le estén rogando. Si el pastor no me dice, si la iglesia no me ruega, yo no voy. No. El que es esclavo por amor dice: Señor, te ruego que me uses. Úsame, Señor, para tu gloria. Úsame para ganar almas, úsame para ganar familias, úsame para conquistar territorios. Úsame, Señor, te lo ruego. Úsame, utilízame. Tú eres el que le da sentido a mi vida, propósito a mi vida. Un esclavo por amor dice: servirte es un honor. Servirte es un honor, cantarte es un honor, predicar tu palabra es un honor, dar los diezmos y las ofrendas es un honor, ser maestro de escuela dominical es un honor, ser anfitrión de un grupo es un honor, hospedar tu presencia y tu palabra es un honor. Un esclavo por amor dice: amarte es mi placer. Un esclavo por amor es porque lo ha escogido y lo ha decidido por sí mismo. Nadie tuvo que haberle impuesto ni empujado a hacerlo. Él dice: entendí que hizo Cristo por mí y he decidido ser un esclavo por amor. Cantémoslo. Le pido a los hermanos que me van a ayudar a servir la mesa, por favor. Vienen aquí. Fue tan alto el precio, el camino no fue fácil. Dice todo porque no quería saber nada de ti. No sé qué viste en mí para amarme tanto así. En la cruz clavaste todo y ahora soy libre al fin. Deshiciste mi pasado, de la esclavitud fui rescatado. Nunca podré pagar tu amor. Déjame servirte, mi Señor. Esclavo por amor, yo quiero servirte a ti. Estoy ligado totalmente a ti. Esclavo por amor y no es por presión. Dejaste una marca grabada en mi corazón y no me tienes que pagar para quererte. No, y no me tienes que rogar para que te sirva.
pueden pasar los de aquí, los que están en condiciones para tomar la copa y el pan, por favor. Los que están aquí también. Los que están allá, por favor. Y vamos a hacer una oración para sellar esta palabra bajo la cena del Señor. No fue tu responsabilidad. ¿Cómo dice esa parte? No tenías que hacerlo, no era tu responsabilidad. No, 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 no. Tomaste mi lugar al venir a morir. Y en cada golpe, cada herida, cada espina, y en cada momento de dolor, me da pena saber que lo hiciste por mí. Y hoy voluntariamente doy mi vida en servicio a ti. Tu esclavo por amor, yo quiero ser, servirte a ti. Estoy ligado totalmente a ti. Tu esclavo por amor, y no es por presión. Dejaste una marca grabada en mi corazón y no me tienes que pagar para quererte. No, 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 y no me tienes que rogar para que te sirva. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo por amor. He escogido ser. Gracias, Padre, por tu palabra que una vez más nos centra en la sana doctrina de lo que hizo Cristo por nosotros. Somos reyes y sacerdotes, sí. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, sí. Somos tu corona, sí. Somos la perla preciosa también. Pero también somos esclavos de Cristo. Señor, gracias porque tú nos compraste con un alto precio. Y no queremos olvidar jamás esto. Yo lo sé hace 24 años y no lo quiero, Señor, olvidar, y quiero repasarlo las veces que sea. Fui comprado con precio de sangre. Que mi espíritu lo recuerde, que mi alma lo recuerde, que no me pertenezco a mí mismo, que le pertenezco a Cristo, que no le pertenezco a Satanás, ni al mundo, ni al pecado, que le pertenezco a Cristo. Tú pagaste el precio por mí, dile al Señor. Tú pagaste el precio, el alto precio, me compraste. Tú eres mi dueño absoluto, dígale al Señor ahí donde usted está. Si el Espíritu de Dios lo mueve a orar, ore al Señor y dígale: Señor, te pertenezco a ti. Te pertenezco porque tú me compraste. Tú eres mi dueño. Antes mi amo y mi Señor era el diablo, el pecado, pero ahora tú me compraste con tu precio de sangre y ahora tuyo soy, Señor. Ahora mi vida te pertenece a ti. Señor, reconozco en esta hora que soy esclavo también por deuda, porque tú, Señor, me perdonaste todas mis deudas, todos mis pecados. Tú no te asombras de lo que ves en mi corazón. Tú no te asustas de lo que ves en mi mente, en mis ojos. Tú sabes de mis debilidades, de las profundas, de las que no sabe nadie, de las que no saben las personas más allegadas a mí. Tú conoces por dentro mi corazón y tú no te asombras y tú no te avergüenzas.
porque tú me amas, porque tú me escogiste, porque tú sabías qué tipo de persona era yo cuando me elegiste. Y tú me perdonas mis pecados más profundos. Tal vez ya no peco de forma grosera como antes lo hacía. Tal vez ya no peco de forma pública como antes lo hacía, pero todavía hay en mí tendencia al pecado. Todavía hay en mí una carne. Todavía hay en mí pensamientos inicuos. Todavía hay en mí inclinaciones pecaminosas que solamente tú y yo sabemos que existen. Y solamente cuando lo confieso, sé que puedo encontrar comprensión en ti. Sé que puedo encontrar perdón en ti. Señor, perdónanos una vez más como iglesia. De forma personal, de forma familiar, pero también como iglesia. Perdona todas nuestras iniquidades ocultas, las que maquillamos con un traje de religiosidad, las que les colocamos una máscara para que los demás no las vean y aparentar delante de los demás que no está mal nuestro corazón, pero ante ti queremos desnudar nuestro corazón y pedirte perdón. Perdónanos, Padre, por todos nuestros pecados ocultos, los que muchas veces no queremos trabajar mal, los que muchas veces nos han ganado la batalla. Perdónanos, Señor. Hoy queremos ser transparentes. Hoy queremos ser sinceros. Y te pedimos perdón y pedimos que el abogado divino, tu palabra dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú eres nuestro amo celestial. Perdónanos y límpianos para participar dignamente de la cena. También somos esclavos por conquista. Reconocemos esa gran batalla, esa terrible batalla que libraste en la cruz del Calvario por nosotros. Reconocemos que no fue fácil la humillación que te tocó, Señor, doblegarte, rendirte en el Getsemaní y luego empezar a recibir cada uno de los maltratos, de las humillaciones. Y todo lo hiciste por mí. Lo hiciste en lugar de mí. Fuiste a la batalla por mí. No es nuestra esa pelea. Fue una pelea tuya contra todo el infierno, contra toda fuerza maligna. No temiste. Te arriesgaste a enfrentar a todos los demonios, a todos los espíritus malignos. En esa cruz te rodeó Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Ahí se burlaron de ti. Ahí te golpearon el rostro. Ahí te golpearon los brazos. Ahí te golpearon tus piernas. Ahí te golpearon tu boca, por donde solo salía sabiduría. Ahí te golpearon tus ojos, por donde solo salía una mirada de amor. Ahí te golpearon tus manos, te las clavaron. Esas las manos que lo único que buscaban era sanar al enfermo, levantar al caído. Pero no temiste enfrentar esa batalla por mí. Soy esclavo por conquista. Tú peleaste por mí. Me conquistaste el corazón. Conquistaste mi alma. Pero también, Señor, en esta noche, de una manera personal, queremos recordar
que tú a nadie obligas a servirte. Aquí hay músicos, aquí hay líderes, aquí hay pastores, aquí hay anfitriones, aquí hay maestras, maestros de escuela, de niños, aquí hay misioneros, aquí hay obreros, y Dios quiere decirte que Él no quiere que le sigas sirviendo por obligación, por deber, por presión. Él quiere restaurar y renovar en ti aquel llamado que hizo en ti, que fue por amor. No es por presión. No estás obligado a servirme, hijo, hija. Esclavo, esclava mía. No, no, no. No estás obligado a servirme. Si quieres liberarte de mi servicio, bien puedes hacerlo. Y no tendré ninguna carga sobre ti. Por el contrario, dice el Señor, te recompensaré por el trabajo que has hecho por amor a mí. Si no quieres seguirme sirviendo, yo entenderé. Y esta es una noche para dejarte libre. Y si te dejo libre, dice el Señor, te bendeciré, te daré provisiones, te recompensaré por el tiempo, por el esfuerzo que has hecho a favor de mi causa. Señor, yo soy uno de los que te digo, no quiero dejarte, no quiero apartarme de ti, porque te amo, porque amo a tu casa, amo tu familia, amo tu iglesia. Y la verdad, nunca me pudo haber ido mejor sino al lado tuyo. Sería mentira creer y saber que me pudo haber ido mejor como ingeniero. Sería mentira creer, Señor, y pensar que me hubiera ido mejor como profesional en alguna otra área. Me ha ido bien contigo. ¿Cuál es tu oración con el Señor? Eso es una oración de decisión propia. Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo partido y molido por nuestros pecados. En acción de gracias lo tomamos, sabiendo de que es parte del precio, del alto precio que tú pagaste para comprarnos, para pagar nuestra deuda, para conquistarnos y para usarnos como esclavos. Puede tomar el pan. Señor, gracias por la copa que representa tu sangre derramada en la cruz. En el nombre de Jesucristo pido que al tomarla seamos libres de toda esclavitud al diablo, al mundo, al pecado, a las esclavitudes modernas, sutiles que Satanás se ha inventado para estos tiempos. Que al tomar esta copa también tomemos tus beneficios, el beneficio de tu libertad. No pasamos de ser esclavos del diablo, que era un amo cruel, a otro amo que nos va a obligar y nos va a presionar a servirle. No, así no es Cristo. Solamente busca siervos voluntarios, siervas voluntarias. Señor, al tomar esta copa, con todo mi corazón te pido que restaures y renueves
la decisión de seguir sirviéndote como esclavos por amor, de rendir nuestros derechos, de rendir nuestras exigencias, de quebrantar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altanería. Y más bien, Señor, que al tomar esta copa, la sangre de Cristo, tomemos de tu Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, el mismo sentir que hubo en Cristo, que a pesar de ser el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo un esclavo por amor, se vendió como esclavo para venir a rescatarnos. Ese mismo sentir, Señor, que se imprima en nuestro espíritu, que se traspase a nuestro corazón y nuestra alma, y que nos dé la fuerza para tener un amor abnegado y sacrificado por Cristo, por su iglesia y por los perdidos. Podemos tomar la copa bajo esa petición. Como dice el coro, lléveselo en su corazón y dice: tu esclavo por amor, yo quiero ser, servirte a ti, estoy ligado totalmente a ti, tu esclavo por amor, y no es por precio, dejaste una marca grabada en mi corazón, y no me tienes que pagar para quererte. No, no, y no me tienes que rogar para que te sirva. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo por amor. He escogido ser, dígalo, esclavo por amor. Yo quiero ser, servirte a ti, estoy ligado totalmente a ti, tu esclavo por amor, y no es por presión, dejaste una marca grabada en mi corazón, y no me tienes que pagar para quererte. dígalo una vez más. No, no, y no me tienes que rogar para que te sirva. Servirte es un honor, amarte es mi placer. He escogido ser tu esclavo por amor. Den un aplauso al amo celestial, a Cristo Jesús.